Dios les bendiga, buenas tardes, Amén. vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este precioso servicio de esta tarde y también vamos a abrir nuestros corazones para la palabra y la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Amén. Voy a comenzar con un versículo para que nos animemos. Está en segunda carta a Timoteo 1:7 y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, amén, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros debemos de ser valientes y perder ese miedo a servir al Señor en todo momento, no solamente en la iglesia, en su casa y también en sus trabajos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias porque tenemos un lugar donde podemos escuchar tu palabra, aprender de ti, Señor, a través de la enseñanza en el discipulado. Y te pedimos, Señor, que tomes control de quien trae la clase el día de hoy, Señor. Vamos a ser bendecidos, Padre, porque todo viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora adórele, mi hermano. Levante sus manos, abra su boca con todo su corazón. Dios te bendiga, bienvenido a Iglesia Amor. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Tú eres grande y fuerte, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. Vamos, canta conmigo de grande y fuerte.
alabanza. Amén. Su pueblo dice amén, hermano. Porque nosotros somos un pueblo de Dios, que lo alabamos, lo bendecimos y que deseamos que Él permanezca en nuestros corazones. Amén. Les doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. Que sean bienvenidos todos los que están en casa y los que están en la casa de Dios y en sus casas. Que Dios les bendiga y que la paz de Jesucristo sea en todos ustedes. Y a todos los que nos ven, los amigos de Instagram, de Facebook, también les damos la bienvenida y les decimos, Cristo les ama y les ama con un amor eterno y tan grandioso que dio a su Hijo en rescate por sus vidas y por la de nosotros. Aquí les esperamos cuando quieran
gozarse en el Señor, reconocerlo a Él como el Salvador de sus almas. En esta tarde tenemos el privilegio todos de estar aquí en la casa del Señor, queriendo, hermanos, acercarnos a Él y reposar en Él nuestro pecho y nuestro oído a la orilla de su boca para que Él nos hable. Vamos a orar, inclinemos nuestros ojos e invoquemos su presencia. Padre amado que estás en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, todo tu pueblo, mi Dios, para agradecerte con un corazón agradecido, Padre, por la vida que tú nos das, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que tú quieres hacer en ella y por lo que tú harás, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y transfórmalo de acuerdo a tu voluntad, Padre. Que seas tú, mi Dios, hablándonos en esta noche, que sea tu presencia, Señor, en medio de nosotros, mi Dios, recordándonos todas las cosas que ya tú nos has hablado, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amados hermanos, pues es parte, aquí vamos en lo que hemos estado y venido, ¿verdad?, estudiando la palabra del Señor, que es acerca de el discipulado. Y en estas clases que hemos tenido y hemos visto lo que es un discípulo, ¿verdad?, en resumen, que no es más que el ser el que nosotros aprendamos de otros. Pero por la gracia de Dios, la palabra de Dios que Él ha dejado, ella nos habla. Nosotros solamente la llevamos, la entregamos porque ella está aquí, porque ella está viva para actuar en nuestras vidas, para darnos vida, para renovar nuestra vida, porque a veces estamos en tiempo, pero a veces nos detenemos un poco en el camino. Pero Él quiere refrescarnos, Él quiere traernos tiempos de refrigerio de acuerdo a su voluntad, para que seamos útiles en su reino. Pero algo importante es de que estamos en la parte de lo que es la importancia y el costo de lo que es el discipulado. En el resumen de la importancia que estábamos, era de que el Señor nos daba un método para alcanzar a las almas, más allá del lugar de confort en que estamos. Un método que es ser discipulados por Él. Conocer cuál es la forma, cómo hacerlo, qué hacer y cómo hacerlo. Entonces nosotros venimos en esta tarde y queremos recordar cuál es la importancia, por qué nosotros queremos tener ese método y cómo aplicarlo dentro de nosotros. Solo quiero leer porque este estudio, este discipulado, se trata de la persona de Jesucristo. No se trata de nosotros, no se trata de quién discipula, de quién enseña, se trata de la persona del Señor Jesús. Por eso es que hacemos bien, dice, estar atentos a la palabra de Él, porque lo vamos a escuchar aquí, solo vemos lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús. Y solamente quiero para entrar, porque como es en la persona de Él, allí en Juan 5:19 dice la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí el Señor nos muestra que todo lo que Él vino a hacer, no vino de Él mismo, sino que vino del mismo Dios, el creador de todas las cosas. Él aprendió del Padre, se llenó del Padre y vino
a repetir y a hacer lo que el Padre, lo que él había visto hacer el Padre. El Padre, Dios es amor, y él traía todo el amor aún para sacrificar su propia vida para rescatarla de nosotros. Y esto es por eso nosotros ahora, como hijos de Dios, ese es que él nos da el método de que ahora nosotros también hagamos no lo que nosotros queremos, sino lo que vemos hacer al Hijo, y en esto es nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos y decía, ¿verdad?, donde quedamos con nuestro pastor, que recordáramos, dice que ganar conversos añade el número de creyentes nacidos de nuevo. Hay una parte, el creyente que nace de nuevo. ¿Cuál es el creyente que nace de nuevo? Es aquel cuando nosotros vamos, evangelizamos y amamos, y el hombre conoce su condición de pecado, reconoce que ha pecado y él se arrepiente, cambia de mentalidad. Él llega a los pies de Jesucristo y él se arrepiente. Luego que se arrepiente y comienza a ver cuáles son los pasos que debe de dar para mostrar ese arrepentimiento, además de su cambio de pensamiento, el saber que ha hecho lo malo y que ya no debe de hacer lo malo, pero él también cumple el requisito cuando dice el Señor que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces él viene y va y se bautiza. Es un simbolismo de que yo muero a mi vida vieja de pecado y nazco nuevamente. Y luego viene y dice otra parte, no acaba allí, sino que viene y dice, si no haces como un niño, ¿verdad? Y ser y volvernos como un niño, no entramos en el reino de los cielos. Para que sepamos, aquí estamos en el reino del Señor, en el reino de Dios. Uno es el que reina y el que gobierna, y ese es Jesucristo. Entonces, cuando allí llegó, ahí está el creyente nuevo y esto. Pero dice, pero el discipulado hace discípulos que son reproductores maduros. Ahora viene y ahora, ¿qué seguimos haciendo, Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Ya tenemos esto, ¿ahora qué hacemos? Entonces el Señor viene y hay una parte que es muy importante y dice, el ser y volver como un niño. El niño es inocente. El niño lo que ve, hace. Y cuando tú dices, y si no vuelves como el niño, ¿qué es lo que hacemos con el niño? El niño lo agarramos, lo educamos y le empezamos a instruir para que cuando él sea adulto, él sea un hombre de bien. Entonces, eso mismo quiere el Señor con nosotros. Pero, ¿qué pasa con el niño? Dice que el niño viene, llega grande, se enamora, se casa y se reproduce, empieza a tener niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor acá? Cuando llegues a la madurez espiritual, cuando tú estés ya haciéndote maduro, entras en la reproducción. Amas a Dios y lo amas, que le vas a escuchar y vas a estar con Él. Lo amas y te vuelves loco por Él. Luego te casas, contraes un compromiso con Dios. Ya tienes un compromiso. Y luego viene, dice, que se reproduce. Y entonces ahí es cuando hablamos de que dice que reproducir no es más que asegurar la supervivencia del ser humano a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevas generaciones. Entonces, eso es lo que somos nosotros ahora. Este es el discipulado que empezamos a hacer como niños, empezamos a reproducirnos, porque la semilla la siembra el Señor Jesús, pero que nosotros esa semilla
lo debemos de reproducir. Esa es parte de lo que Dios quiere que recordemos. Ahora, ¿cuál es el costo de ser un discípulo verdadero? Ya tenemos lo que nosotros, cuál es nuestra función. No solamente quedarnos hasta allí como creyentes nacidos de nuevo, no. Creyentes nacidos de nuevo que reproducimos el evangelio del Señor. Lo que de gracia recibimos, de gracia entregamos. Entonces, cuando decimos el asunto, dice, del discipulado es muy serio. ¿Por qué decimos que es tan serio? ¿Por qué? Porque lleva amor, responsabilidad, fidelidad, disposición, entrega, sacrificio. Por eso es serio. No estamos jugando. Cuando decimos, estamos jugando a la iglesita. Entonces el Señor no quiere, Él quiere que cuando si te has enamorado de Él, si realmente le amamos, tenemos que ser serios. Yo aquí estaba muerta, pero dije sí, porque es un llamado que el Señor nos hace a todos. Y cuando nuestro sí es sí, sea sí. Y cuando nuestro no dice, sea no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, tenemos que ser serios en el Señor. No porque decimos, Dios está allá en el cielo y no me ve, yo hago lo que quiero. No. Sus ojos, dice, están atentos, nos están viendo. Y sus oídos, atentos al clamor nuestro. Entonces, cuando dice que es algo que cuesta, sí cuesta mucho. Al Señor Jesucristo le costó su propia vida, le costó un sacrificio, y no un sacrificio como tal vez nosotros podemos tener de venir o de no ir a tal lado porque tenemos una responsabilidad en la iglesia o no hacer tal cosa. No, Él se sacrificó dando su vida en una cruz para rescatarnos a nosotros. Ese es el costo verdadero de lo que es ser un discípulo. Entregar su vida. Él nos ha enseñado, porque Él lo ha hecho. No solo vino a decirnos, Él lo hizo. Y por eso nos pide a nosotros. Entonces, cuando nosotros, dice, no empezó ofreciendo a sus discípulos un mar de rosa. Pero dice uno, pero si el Señor ya pagó todo, si el Señor ya hizo todo, ¿por qué ahora debo de sufrir? El Señor no es que quiera que nosotros suframos. El Señor nos ha revelado la verdad y nosotros tenemos un libre albedrío. Toda la humanidad tiene un libre albedrío. Quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiero, lo que yo decido. Yo tengo la decisión. En mí está, y en cada uno de ustedes está el hacer. Entonces, cuando nosotros vemos por qué Él nos dice que no va a ser un mar de rosas, dice que nosotros tenemos una lucha. Son 3 cosas contra las que nosotros vamos a luchar en esta vida, en los caminos del Señor. Vamos a luchar, dice, contra la carne, contra nosotros mismos, contra el mundo que está alrededor nuestro y contra Satanás, el enemigo de nuestras almas. Por eso es que no es un jardín de rosas. Por eso es que Él nos aclaraba que íbamos a sufrir, porque tenemos que luchar contra estas 3 cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Y vamos a leer, por eso Él dice, me van preparando Lucas 14, 27, mis amados. Por eso dijo Él que para ser un discípulo necesitamos llevar nuestra propia cruz y seguir a Jesús. No es que ya Jesús llevó todo en la cruz.
¿por qué tengo que llevar una cruz? Sí, la cruz significaba muerte y por eso Jesús murió en ella. Pero también la cruz, en el momento que nuestro Señor Jesucristo vence la muerte y resucita, Él, esa cruz, se transformó en vida, en esperanza. Entonces nosotros ahora, ¿cuál es nuestra propia cruz? El mundo, la carne y Satanás. Aunque Él nos diga, no puedes, Jesús dice, sí puedes. Entonces dice, toma tu cruz y sígueme, dile no al diablo, créeme a mí, para que tengas victoria. Amén. Y leamos ahí en Lucas 14, 27, por favor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén. ¿Por qué no puede ser su discípulo? Porque no queremos a veces renunciar a nuestra carne. Le damos el gusto que queremos y ella, entre más le damos, más quiere. Y el mundo nos está jalando y nos está diciendo a cada momento, no hay necesidad de estar allí y no gozar el mundo, porque estás en el mundo, dice. Eso te dice el mundo. Pero si Dios te puso el mundo, Dios hizo el mundo. ¿Por qué no puedes disfrutar del mundo? Lo disfrutamos, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ¿qué me puede dar el mundo? Experimentamos al mundo y el mundo ¿qué nos da? Nos da decepciones, nos da muerte, nos da dolor. Nada bueno podemos sacar del mundo, pero sí le podemos dar lo bueno al mundo, que es la palabra de Dios. Entonces, hermano, el costo dice que no es más que el recurso, voy a darles uno pequeño, una definición. Es el recurso al que se renuncia o es sacrificado para conseguir un objeto concreto. Por eso es que Jesús pagó el precio. Y su objetivo era salvar a la humanidad, salvarla y rescatarla del pecado y de la maldad. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Alabamos a Dios porque sabemos que necesitamos dar toda nuestra vida y todo lo que tenemos a Dios para que Él lo use de acuerdo a su voluntad. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Nos movemos por fe, porque sabemos que en Él está la esperanza. Porque si no creemos en Él, no tenemos esperanza en quién. Solo vamos directamente a la muerte, a la destrucción. Ahora, muchos dicen se han conformado con menos. Rechazamos ese costo, rechazamos ese sacrificio. Y a veces nos conformamos con, dice, de una forma de discipulado que no se parece, dice, a las expectaciones, a la enseñanza de la expectativa que Jesús tenía del discipulado. ¿Por qué? Porque a veces yo no quiero pagar el costo, yo quiero seguir en el mundo. Yo quiero seguir donde mi carne me dice que vaya, lo gusto que quiero, lo que yo desee, que nadie me diga, eso no es correcto, eso no es bueno. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sí, yo creo en el Señor, yo soy discípulo de Él, yo creo en Jesús y sigo a Jesús, pero hago lo que quiero. Entonces allí vemos, dice que esa no es la expectativa de Jesús. Jesús quiere que nosotros le sigamos a Él, porque entonces, ¿quién es el Señor? ¿O somos nosotros o es Él? ¿Quién es el que se enseñorea sobre nosotros? Es Él. Porque como niños hemos entrado, dice, entramos al reino. Dijo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en el reino de Dios. Tenemos que mantener en nuestra mente, en nuestro corazón, que el que reina en este reino que viene del cielo es Jesucristo. Y solamente a Él
debemos de escuchar. Amén. Entonces, otros dicen, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren estar con otras personas por conveniencia. A veces se ve y se quiere reproducir un evangelio donde darle a la gente lo que quieren oír. Que se sientan bien, que no necesiten pagar ningún precio, que ya todo está pagado y por lo tanto hagamos fiesta. Sí, hagamos fiesta. Pero ¿cuál es la fiesta que se goza el Señor? Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Entonces, ese es el gozo de nosotros. No es de que a veces comprometo, dice, mis palabras. A veces digo algo que me ato yo misma. Cuando yo hago una acción, cuando yo hablo algo, yo estoy enlazándome. Y a veces para hacer lo que yo quiero, digo lo que sea para que la otra persona pues no lo tome de que soy religiosa, dice. Y como no soy religiosa y como solo ando pensando, para que no digan que solo ando pensando en Jesús, en la obra, en esto y hablar solo de Él y esto, entonces vengo yo y evito eso, no lo hablo, hago lo que ellos quieren, lo que ellos dicen. Y como dicen, yo no pago el costo. Y el resultado dice que son cristianos que dejan de ser testigos de Dios. Porque realmente por la causa de quién andan. ¿Verdad? Dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo, dice, el que conmigo está, recoge. Pero el que está contra mí, ese desparrama, desune, quita de lado y se queda solo. Al final se queda solo. Y lo único que hace es dividir, esparcir, porque no está con él. Y nosotros por eso es que necesitamos. ¿Y qué es lo que comienzan a decir? Bueno, dice, la iglesia es considerada débil, ineficaz e irrelevante, porque no hay acogimiento, no hay amor, no hay recibimiento a las nuevas almas, cada quien hacemos por allá y al que va entrando, oh, vino un nuevo, hasta ahí nomás. Entonces nos hacemos ineficaces. Nos hacemos, dice, irrelevante y nos volvemos débil. Débil porque, como dice el Señor, tarde que temprano, la hierba seca se quema en el fuego. Evitemos, luchemos, avancemos hacia adelante, no nos retrocedamos, ni nos quedemos estancados para que un día seamos recogidos y seamos quemados. El Señor nos ama, hermanos, ¿lo creen? Y porque nos ama, Él nos lo revela, nos lo dice, perdón. Entonces, leamos ahí, dice en 1 de Corintios 11:1. Amén, hermanito. Amén. En 1 de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Quise leerlo antes porque a veces nosotros tenemos y queremos andar detrás de algo. Porque como no vemos físicamente al Señor Jesús como anduvo con sus discípulos, como no lo vemos físicamente, queremos caminar detrás de alguien que anda pisando las pisadas del Maestro. Porque el Señor Jesús es el camino, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por Él. Cuando nosotros empezamos a caminar, y algo que me gustó mucho en
al principio, al inicio de las clases, fue que teníamos que seguir las pisadas del maestro. ¿Usted sabe lo que significa una pisada? Poner mis pies en esa pisada y caminar detrás de ella, porque ella me va a llevar a un lugar. Pero si nosotros buscamos la pisada incorrecta, hermano, nos vamos a ir. Pero no nos vamos a ir al cielo, porque solamente hay dos caminos: el camino a la vida eterna y el camino a la condenación eterna. Entonces, nosotros, dice, a veces se acercan, dice, a personas que no andan conforme a la voluntad de Dios y se pierden. Pero dijo Pablo, porque a veces uno dice, oh, bueno, imítame a mí o imiten a otro, porque aquí lo dice, imitemos a alguien que realmente anda haciendo, pero somos muy imperfectos y podemos a veces decepcionar. Entonces, algo que dijo Pablo dijo, y sed imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Él no está diciendo, imítenme a mí directamente. Porque es como dicen, si yo no fuera imitador de Cristo, no me sigan. Entonces él consideraba, siempre puso a nuestro Señor Jesucristo. Y es como decía el pastor, preguntémosle al Señor que si lo que estamos haciendo y hacia donde nosotros vamos, si es conforme a la voluntad de Él. Entonces es allí donde nosotros, amados hermanos, no nos conformemos con menos. No creamos de que con poquito y ya está bien, no. Tenemos una gran responsabilidad como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, que eso le costó sangre. Y vino, dice, a hacer una iglesia, o sea, a su pueblo, para presentársela limpia al Padre delante de Él. Porque por eso no vino, cuando vino a la tierra, estaban los religiosos. Pero Él no vino al que conoce, porque a veces podemos conocer mucho de la palabra, pero hacemos todito lo contrario de la palabra. Entonces dice el Señor, no son los oidores de la palabra, porque el oír es oír sonido, pero el escuchar es hacer, porque sí entiendo lo que estoy. Por eso dice, a ustedes les parece que hay que estar atentos. Amén. Entonces, hermanos, no nos conformemos. Ahora dice, contar el costo. Yo solo quiero leer aquí, cuando dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor por nosotros, por cada uno de ustedes y por lo que nos están viendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el costo real de lo que significa el estar aquí nosotros reunidos como pueblo de Dios, como hijos que amamos a Dios y que queremos oírle y seguirles. Amén. Dice, Dios llama a su hijo a enfrentarse verdaderas implicaciones de un discipulado personal. Personalmente Dios nos habla a cada uno. Yo a veces me quedo y digo, Señor, ¿por qué me hablas tanto? Te escucho, pero a veces no puedo llevarlo, eso que me estás hablando. Me hace una exposición, pero tan deleitante que yo digo, ¿por qué no puedo llevarlo yo? Pero es que Él quiere un discipulado personal. Él está buscando personas que decídanse a cambiar. Tienen que hacer cambios en su vida. Tenemos que cambiar, hermano. No podemos quedarnos nosotros así mediocremente, débilmente. No, tenemos un Cristo de poder, que Él vino y dijo, y recibirán poder. Y es el Espíritu Santo
el que nos da ese poder. Tenemos que creerle. El principio de esto es creerla a Jesús. Es creer. Y el creer conlleva directamente obedecer, la obediencia. Entonces tenemos que ser, dice, fieles, obedientes en lo personal. Cada uno tome la palabra del Señor, escúchelo y escúchelo, lea y lea los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y wow, escúchelo. Si no puede estar leyendo mucho, escúchelo en audio y viera cómo hay la llenura que usted recibe, porque Dios quiere tratar con cada uno de nosotros individual. Colectivos, aquí estamos, pero la salvación es individual, no es colectiva. Entonces, dice que por amor a Jesús tenemos que estar dispuestos a aplicar sus valores a nuestra vida. Miremos el carácter de Cristo, los valores que Jesucristo tenía, qué es lo que Él hacía, y eso hagamos. Dice, un discipulado sin costo no es un discípulo verdadero. ¿Cómo puedo ver yo un discípulo que no es verdadero? No vayamos muy largo. La palabra de Dios nos revela. Hubo un discípulo que no era verdadero. Caminó con Jesús los 3 años y medio que caminó en esta tierra y que escogió a sus 12. Esa persona, ese discípulo, porque era un discípulo, no le podemos llamar que no era discípulo, era un discípulo, Dios lo estaba discipulando. Anduvo con él día y noche, pero nunca quiso escucharle al Señor, nunca quiso entender. Solo miraba lo que a él le convenía, lo que él necesitaba, y había avaricia, había de todo en él, pero la mayor, la avaricia. Y entonces él solo miró al Señor como un medio para obtener una ganancia, un recurso, para obtener un recurso. Así lo vio. Solo pregúntese usted cómo está viendo al Señor Jesús, de qué manera lo miramos. Como solamente un proveedor, como solamente uno de que estoy enferma y me saca rápido de mi enfermedad, como uno que cuando yo lloro, Él me anima. Entonces, Judas, ¿qué hizo? Judas, que dejó entrar al enemigo, como nunca quiso escuchar, atender al Señor. Entró en su corazón el enemigo número 1 de nuestras almas, que es Satanás. Entró y entregó a nuestro Señor. Y el Señor le dijo, ve y hazlo rápido lo que tengas que hacer. Porque hay que actuar rápidamente. Hagamos rápidamente, hermano, lo que tenemos que hacer. Porque dice el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. No esperemos eso, sino que apresurémonos al bien, a la voluntad del Hijo de Dios. Porque el Señor dejó su trono, dejó su gloria para darnos vida. No es seguir al Señor, tenemos que seguirlo diariamente. Diariamente tenemos que negarnos a nosotros mismos. Diariamente tenemos que decir, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? El Señor es maravilloso. El Señor nos habla. El Señor nos dice, pero tenemos también nosotros que estar caminando con Él. En oración, en meditación, sí lo necesitamos. Lo necesitamos y mucho, hermano. Estamos en este mundo donde, hermano, lo que alimentemos más, eso es lo que va a crecer más en nosotros.
Dios tiene el primer lugar, debe tener el primer lugar, dice, en tu vida. Antes de considerar a sí mismo, incluso a los demás, su voz, su voluntad tiene preferencia sobre cualquier otra cosa. ¿Cómo pongo a los demás? A veces yo quiero hacer una cosa y mi familia me puede decir que hago otra cosa. Cuando yo estuve joven y acepté al Señor Jesús, yo tenía que caminar un lugar muy montoso, mucho monte alto. Y mi mamá le daba miedo, ella no estaba convertida. Y ella me decía, no vayas. Yo era muchacha de 17 años. Y me decía, no vayas, porque ahí te van a arrastrar. Arrastrar es que lo agarren del pelo a uno y que lo lleven. Pero yo algo que le dije a mi mamá fue cuando yo conocí esta palabra, que antes de considerarme a mí mismo o a los demás, o el que no dejare padre, madre, no es digno de él, yo le dije, mamá, te quiero mucho, te respeto, porque no es que yo voy a maltratar a alguien para separarme, ¿verdad? Te quiero mucho, te respeto, lo que me digas lo puedo hacer, pero en las cosas de Dios no nos conocemos, porque esta es la voluntad de Dios. Y yo amo a Dios y quiero ir a Dios. Y ella no era convertida. Pero todas esas decisiones, hermanos, que nosotros hagamos, impactamos en nuestra familia. Y tarde que temprano, usted los mira postrados ante la presencia de Dios. Y eso es lo más maravilloso que hay. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando estaba predicando? Pongamos ahora al Señor Jesús, porque Él es el centro. Cuando Él estaba predicando, llegaron sus discípulos y le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él dijo, si están afuera y no están aquí es porque no quieren nada conmigo. Vamos a decir, ¿verdad? Porque Él, ¿qué dijo? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si Él lo dijo, nosotros cuánto más. Dispongámonos, hermanos. Sacrifiquémonos aún, como dicen, nuestra propia familia. Dice que el desafío a contar el costo es primero, dice. Leamos ahí en Lucas 9:57 al 62. Amén. Dice así, Lucas 9:57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Bendito Dios, porque algo que nosotros debemos de considerar, no es que el Señor nos esté mandando a odiar a nuestra familia, a no estar con ellos en momentos que ellos lo necesitan. Lo que Él nos está diciendo es que tenemos que primeramente ponerlo a Él. Que si yo tengo que hacer algo para la obra del Señor, que no me detenga nada ni nadie, que me aleje, porque yo misma al hacerlo y al hacer la voluntad de Dios, yo estoy dando testimonio a mi familia, a mis amigos y a todo el que me rodea
Le estoy dando testimonio que hay alguien que merece toda mi atención. Y ese es a nuestro Señor Jesús, la obra de Él. Porque a veces, hermanos, preferimos hacer cualquier otra cosa, pero cuando tenemos que hacer algo en el Señor, ir, predicar o hacer algo, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Pero sí tenemos para andar con todo, en todas las actividades de nuestra familia. Y no es que esté mal, sí, pero tiene que ser un tiempo el que yo le dé a mi familia. Luego, él tiene que conocer que yo le sirvo a un Dios vivo y que yo tengo que estar, como dijo el Señor Jesús, en los negocios de mi Padre me interesan estar. Entonces, nosotros tenemos que no odiar, no dejar, pero sí, en el momento que tenemos una responsabilidad, nosotros damos el pésame antes o algo hacemos antes y nosotros vamos. Pero no detengamos la obra de Dios porque los tiempos están cortos. Cuando el discipulado que Jesús requería de nosotros es, solo recordemos qué es lo que quiere Jesús en nuestro discipular, en nuestras acciones. Cuando Jesús estaba acá, ¿Él qué hacía? ¿Se quedaba en casa? No, ¿verdad? Dice que Él salía. Y cuando Él salía, dice que Él miraba y lo seguían las multitudes. Y Él dice que miraba a las multitudes y les tenía compasión. Había una compasión en Él, porque en Él estaba el amor. Se compadecían de que miraba a tantas personas, a tantas almas, que no tenían un pastor, que no tenían quien les alimentara espiritualmente. Y Él venía, dice, y les sanaba y les hablaba. ¿Perdía el tiempo el Señor Jesús como a veces lo perdemos nosotros? No, ¿verdad? Él dice que sanaba enfermos, liberaba de los demonios que tenían torturando a la persona. Y al final venían los discípulos, como Él los andaba enseñando, siempre, ¿verdad? Uno y se le acerca, Señor, y estaba Él, dicen, estaban como 5,000 personas. Perdón. Y vino el Señor y le dijo, Señor, esta gente ya es noche y tienen que irse, atravesar el desierto. Ve que se vayan para que vayan a buscar qué comer. Porque a veces así actuamos, fríamente nosotros, según calculando todo. Pero el Señor Jesús dijo que los eche. ¿Por qué los voy a enviar? Porque el Señor se compadecía, tenía compasión. Ve y agrúpalos, les enseñaba. Vayan, hagan algo, agrúpenlo y démosle de comer. Pero aquellos, ¿verdad? Decían, ¿de dónde vamos a agarrar? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tenemos cada uno de nosotros para alimentar a las almas? ¿Qué tenemos nosotros que dar para que el reino de Dios siga multiplicándose? Y ellos dijeron, sí, tenemos 5 panes y 2 peces. Así era, ¿verdad? Y el Señor oró, lo multiplicó y se saciaron todo. Y todavía quedó. ¿Qué vemos en el Señor? Amor, compasión. Vemos una actividad, Él no se detenía, activo, que tenía que hacer lo que había que hacer, sanar. ¿Por qué le seguían? Porque hacía lo que tenía que hacer. A veces nosotros queremos que la gente venga, pero no hacemos lo que tenemos que hacer ante el Señor para que puedan venir las almas. Nosotros detenemos la mano de Dios, porque dice que cuando la iglesia primitiva, ellos
vendían todo, compartían el pan, las oraciones, y todos estaban juntos, unidos, unánimes. Y el Señor iba añadiendo cada día a los que habían de ser salvos. El Señor mismo se encargaba, porque había un pueblo que realmente estaba enseñado para servir, para amar y para dar lo que tenemos, lo que tenían, perdón. Entonces, tenemos que, esta es la parte de contar el costo, hermano. Ese es el costo de nuestro Señor Jesús. Él nos lo enseña. Vivámoslo, hagámoslo, miremos la manera. Tal vez no tenemos la misma forma, tal vez no vamos a ir a vender porque no tenemos nada, tal vez. Pero hagamos algo que el Señor nos indique individualmente qué tenemos para darle a Él. Leamos ahí en Juan 6, 60 al 66 y vamos a entrar en esta parte que es un poco más corrida. 6, 60 al 66. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Amén. Nosotros, hermanos, estamos aquí no para decir, es duro esto, no lo puedo hacer. Ya que has puesto la mano en el arado, dice, no retornes tu mirada atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, decía una alabanza. No miremos, hermano, no le preguntemos siquiera al Señor y decirle, ¿seré yo, Señor, el que te voy a entregar? No, hermano. Nosotros no somos para regresar de donde nosotros hemos salido. Nosotros tenemos solamente una cosa, y como decía la alabanza, dar un paso al frente, hacer cosas diferentes para la gloria del que vive y que reina por los siglos de los siglos. No es dura la palabra, es dura cuando no tenemos decisión. A veces decimos, ay, pero ¿cómo voy a andar yo discipulando? O yo quiero ir a discipular hasta la otra parte del mundo. Hermano, ahí tiene su familia. Hermano, tiene su vecino. Tiene cercano tanta actividad que pensar no puedo es limitar a Dios. Está bien si usted tiene limitante, pero póngala al Señor. Cargue esa cruz y siga al Señor Jesús. Discipule a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su mamá, al que venga enfrente de usted, a ese discipule. En su trabajo, pues voy a discipular en mi trabajo. Si mi deseo es servir a Dios y discipularme y querer trabajar en su obra, tenemos bastante trabajo que hacer cercano. Es como cuando dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma? ¿De qué me sirve ganar afuera a mucha gente si en mi casa hay todavía personas que se están perdiendo? Entonces debo de comenzar y no decir, esto es duro, yo me retiro, bueno Señor, yo no puedo sacrificar nada, tu palabra es muy fuerte y la verdad es que estoy bien en la casa, de ahí no salgo y ahí ya. O
Me quedo pues en la iglesia, ¿verdad? Vengo, me siento, escucho, alabo y vámonos. Pero eso es lo que Dios no quiere. Y si usted está hoy aquí, y si usted ha decidido esto, es porque usted tiene una decisión y es de seguir al Señor Jesús. No mire y no diga, como muchos dijeron, cuando el Señor Jesús, cuando lo seguían multitudes, 5,000, 4,000 multitudes, y cuando lo querían hacer rey, salía en carrera. Él no venía aquí a tomar ninguna grandeza en esta tierra. Él vino a humillarse. Él decía, si vieran de dónde vengo, imagínense la gloria de Dios, lo eterno, wow, de dónde vino a humillarse para darnos el regalo más grande que hay en esta vida, que es nuestra salvación. Entonces, nosotros ahora no podemos decir que esto es duro. Quedó el Señor cuando Él lo crucificaron. ¿Cuántos fueron después de tantos miles? Porque hubieron muchos discípulos. Él tenía, además de sus 12 que Él agarró, había muchos discípulos. Pero cuando oían la palabra, ellos se fueron. Esta palabra es dura, dijeron. Y se fueron. Y entonces quedaron los 12, siempre. ¿Verdad? Entonces, así mismo, nosotros no podemos, no lo hagamos, hermano. En Cristo todo lo podemos. Y yo soy testigo grandemente de cómo Dios realmente, cuando usted se dispone, hermano, aunque usted sienta que desfallece y como dicen, sienta que el mundo se abre a sus pies, pero usted invoca a aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y que es grande en amor. No hay suelo que se abra. Siga adelante, luche. El reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces es necesario que nos comprometamos fuertemente para que podamos, dice, cambiar el mundo. Queremos cambiar el mundo, queremos ver cómo detener lo que se está el mundo corrompiendo, porque somos esa parte, de evitar que se descomponga totalmente la humanidad. Mientras estemos aquí, somos llamados a evitar la descomposición total de esta tierra. Ahora, hermanos, vamos al verdadero discipulado. El verdadero discipulado, dice, nos costará todo. Pueden ir leyendo. Vivir como discípulo no es una opción extra, sino el compromiso normal del cristiano que Jesús espera de todos sus seguidores. Amén. Esto no es una opción extra. Esto es. No es que, bueno, estoy haciendo esto, pero voy a ver cómo hago esta otra cosa y cómo no. Esto no es una opción extra. Esta es una decisión de hacerlo. Un discípulo verdadero se da cuenta y acepta que Jesús merece en justicia ser el Señor de su vida entera. ¿Usted dice que Jesús es su Señor? ¿Cuántos creen que Jesús es su Señor? Amén. Amén. Si Él es nuestro Señor, ¿quién es el que manda? Es Él. Amén. En Juan 13:13 dice, a ver, hermana. Amén. Amén. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Amén, amén. Él es el maestro. Él es el Señor. Aunque usted no lo quiera creer, que Él es maestro, que Él es Señor, Él seguirá siendo maestro y seguirá siendo Señor. Amén. Usted decide a quién quiere servir. ¿A Dios o a todo lo que usted tenga a su alrededor? ¿Qué valora más? Un discípulo verdadero es una persona que ha creído las palabras de Cristo y ha comprometido su vida a Cristo Jesús.
Eso es un verdadero discípulo. Es importante darse cuenta de que los discípulos de Jesús no pueden ser poco entusiastas o mediocres en nada que hagan. Poco han de seguir a Jesús. Él vivió y murió por los principios del reino de Dios. Amén. 5 precondiciones básicas para el discipulado bíblico. Fidelidad. Es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir los pactos y los compromisos adquiridos. Tenemos que ser fiel. Tenemos que el Señor confíe en nosotros para darnos más. Porque entre usted le dé, lo poco que usted le dé, el Señor le va a ir dando más. Porque dice que el que tiene más se le dará más. Entonces no se limite, amén. Amar a Jesús y ponerle a Él primero. ¿Cuál es? Cuando amamos a Jesús, amando a nuestro prójimo. Estar al servicio de nuestro prójimo. Ya tenemos la salvación, ya gozamos de ella, démosela a otro, amén. Voluntad de darnos a nosotros mismos en sacrificio. Crecer en madurez espiritual exigirá sacrificio de tiempo, fuerza y a veces incluso relaciones. Si alguien me estorba para hacer la voluntad de Dios, tengo que apartarlo. Lo siento, pero ¿quieres ir conmigo a la iglesia? Vamos a la iglesia, vamos. No, se queda allí, ¿verdad? Tiene un programa de discipulado, a veces dice, Dios tiene un programa de discipulado personal para cada uno de nosotros. Hermano, no se quede con esto solamente aquí. Siga leyendo, meditando y Dios seguirá preparándolo personalmente. Quiere que entreguemos nuestra vida a este programa para que seamos transformados en la imagen de su Hijo Jesús. Según Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Aprovechemos la buena voluntad de Dios para con nosotros. Es poner el querer como el hacer. A veces no queremos hacer cosas porque nos atemorizamos, nos da miedo, es estresante, pero pongámoslo a Él. Él nos pone a nosotros. Pidámosle a Él nos va a poner esto. Dice que tenemos que tener una aptitud educable, que la cual se muestra cuando estamos dispuestos a someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Primero nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad, esa es nuestra actitud educable que tenemos que tener. Y a líderes espirituales que han sido impuestos por Dios sobre nosotros. ¿Qué significa? Bueno, ya estamos discipulados y ahora, bueno, yo me voy porque ya me discipulé y voy al mundo acá a discipular. No. Tenemos una autoridad acá. Estamos siendo discipulados. Es para trabajar con la autoridad que Dios ha puesto en este lugar. Trabajemos juntos con Él. Echemos, avancemos. Y eso es parte de lo que tenemos que educarnos conforme a la palabra del Señor. Las preguntas y puntos de discusión. Vamos. ¿Tuvo Jesús impacto a través de sus discípulos? ¿Qué dice, hermano Fenton? Dice amén. ¿Qué dicen? ¿Hubo un impacto? ¿Cuántos dicen amén? Quiero oír porque ahí habemos bastante. ¿Y por qué cree que hubo ese impacto? Amén. Amén. Nosotros gozamos, a la fecha, nosotros gozamos de ese impacto. Gracias a esos hombres que se dispusieron a hacer la voluntad de Dios, hoy nosotros estamos entrando y estamos en el reino de Dios. Y un día que Él nos levante estaremos con Él por la eternidad. ¿Por qué debemos aspirar a la madurez espiritual? Colosenses 1:28, si lo hacemos un poco más rápido. Dice así. Amén. A quien anunciamos amonestar a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Presentando a Cristo, el perfecto, a través aún mismo de nuestras vidas. Amén. ¿Qué
¿qué es la semejanza a Cristo? ¿En qué nos vamos a asemejar? ¿Qué nos dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Él es nuestro hermano mayor. Y por lo general, nosotros en la parte de la familia, siempre aprendemos de nuestro hermano mayor. Siempre lo imitamos. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Seamos imitadores de Cristo, amén. Vayamos a la semejanza de Cristo. Que el mundo vea que somos los representantes de Cristo. Que Él usa nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies. Todo de nosotros, Él es el que lo usa. Dice, ¿qué significa tomar su cruz? Dice en Mateo 16, del 24 al 25, dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. ¿Quiere hallar la vida? Pierda su propia vida. Para dar lugar a una nueva planta, la semilla tiene que morir, tiene que brotar para que salga una planta. Así mismo nosotros tenemos que morir. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. ¿Por qué la iglesia se le considera débil, inefectiva o irrelevante? Manténganlo ustedes cada uno en discusión y en otra podemos verlo como verdad. Porque sería bueno que toditos participáramos, porque de la debilidad y la inefectividad tiene que salir lo fuerte y lo efectivo. Entonces, trabajémoslo cada uno a ver qué Dios nos da para hacerlo. Amén. Deberíamos contar el costo de ser discípulos de Jesús. Lucas 14, 25. Si lo hayan primero que yo. Amén. Dice así, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Esa es la palabra del Señor Jesús. Él lo está diciendo. Grabémosla y sigámosla meditando. ¿Merece Jesús ser hecho Señor de tu vida? Colosenses 1, 15, 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Aleluya, amén. Hermanos, vamos a quedar, ¿verdad? Es glorioso ver cómo el Señor se ha revelado, nos ha revelado todos los misterios, nos sigue revelando cuál es la actitud, nos sigue revelando de dónde Él ha venido, qué es lo que quiere que nosotros seamos, qué es lo que Él nos está poniendo en nuestras manos para que este plan que Él trajo desde el mismo cielo se haya consumado, se haya completado hasta el día que Él venga a levantar a su iglesia, a esos hombres, mujeres que están siendo aprobadas porque están trabajando en la obra del Señor. Hay aquí unos versículos que me gustaría mucho que, ya que no los podemos abordar en este momento, puedan ustedes escucharlos, meditarlos un poco más, porque es muy hermoso. Dice, donde está tu corazón, dice, ahí está todo, ¿verdad? Si nuestro corazón está en Cristo, estamos bien. Si no está en Cristo, estamos mal. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Porque es parte de lo que tenemos en obediencia, y no tanto en obediencia, sino en gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y queremos que este reino siga multiplicándose, siga adelante, que no se detenga por cuestiones económicas, sino que avance. Del Señor es, dice, el oro, la plata y todo, pero Él lo pone para ver qué tanto nosotros podemos ser, podemos abrir nuestra mano, nuestra bolsa, para la obra de Dios. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la bendición, Señor, de que tú nos has hablado en esta noche, que tú nos has llenado, Señor, de tu palabra para conocerte más profundamente. Pero también, Señor, queremos pedirte en especial, mi Dios, en este momento, por los diezmos y las ofrendas, que seas tú multiplicándola, que seas tú bendiciendo a cada dador alegre, Señor, para que en su casa nunca falte nada, para que él siga, Señor, con ese corazón dispuesto a agradarte a ti, aún con sus propios bienes, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, y todo tu pueblo dice amén y amén. Que Dios les bendiga.